versículo 3 al 8. Cuando lo tenga pueden contestar con un amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te alabo y te glorifico, Señor. Te pido, Padre, que seas tú glorificándote, Señor, en cada petición, en cada vida, en cada matrimonio, en cada hogar, Señor bendito, y en cada persona que hemos, Señor, presentado en oración ante ti en esta hermosa tarde. Te pedimos, Padre bendito, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, dándonos el entendimiento, Padre amado, que necesitamos para comprender lo que tú haces, Señor mi Dios, y lo que estás haciendo en nuestras vidas. Glorifícate poderosamente, muévete, Señor mi Dios, y enséñanos a, Señor, entender que lo que tú estás haciendo va más allá de nuestro entendimiento, va más allá de lo que nosotros entendemos. Pero lo tanto, Señor, te pedimos que en algún momento nosotros podamos, Señor, entender la obra poderosa que tú has hecho en nuestras vidas, Señor mi Dios, desde el momento que te aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Glorifícate, Señor mi Dios, en aquellos, Señor, que estarán escuchando esta enseñanza, Padre amado, en sus hogares. Y te pido, Señor bendito, que la misma gloria que está aquí sea la misma gloria que se mueva en sus corazones y en sus vidas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo dice: amén. Puede sentarse y alabarse el nombre de Jesús y dele palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dios es bueno. El Señor Jesucristo está celebrando la Santa Cena o la cena, alabarse el nombre de Jesús, de Pascual, alabarse el nombre del Señor, con los discípulos. Pero en ese momento era la última Pascua. Por cierto, esa misma tarde o esa misma noche iba a ser traicionado por Judas y lógicamente ya ese fin de semana o ya esa semana él iba a ser crucificado. Alabarse el nombre del Señor. Pero antes de eso suceder, estamos viendo y leyendo, alabarse el nombre de Jesús, que él le lavó los pies a sus discípulos. Alabarse el nombre de Jesús. ¿Cuántos quisieran que el Señor le hubiese lavado los pies a usted? Alabarse el nombre del Señor. Amén. Y la verdad es que él ya nos limpió. Completamente ya nos limpió, hermano, él ya nos liberó, él ya nos dio nueva vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero quiero que, hermano, comprendamos un poquito más todavía de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Amén. Cuando Pedro se negaba a que el Señor le lavara los pies, él quizás pensaba en el simple acto o costumbre de lavar los pies, pero el Señor estaba estableciendo un principio más grande, más poderoso. Amén. Cuando el Señor nos lava o limpia de los pecados, amén, perdón, cuando el Señor nos lava o limpia es de los pecados, ¿verdad? Amén. Cuando el Señor nos lava o nos limpia es de los pecados. ¿Todos dicen amén? Ok, gloria a Jesús. Le hice la misma pregunta a mi esposa y me contestó igual, me dijo amén. Pero quiero que entiendan algo más allá. Él no te lava solamente de tus pecados. Él está haciendo algo más poderoso. Alabado el nombre de Jesús. Pero lo que el Señor estaba haciendo al lavar los pies, era la preparación de algo más poderoso. El Señor estaba estableciendo no solo el perdón de pecados, sino estableciendo su gloria.
Porque Él no nos limpia con agua solamente, sino con su sangre, y nos deja limpios o santos para siempre por medio de su Santo Espíritu. Entonces, cuando el Señor estaba lavando los pies de los discípulos, Él todavía no había muerto, todavía no había resucitado, pero Él estaba estableciendo un principio. Alabado sea el nombre de Jesús. Le estaba enseñando a los discípulos que sin Él, sin el lavamiento o sin la purificación que el Señor da, nosotros no podemos, alabado sea el nombre de Jesús, tener ninguna forma de poder hacerlo nosotros mismos. Ciertamente, alabado sea el nombre de Jesús, amén, el apóstol Pedro se negó y dijo, no, nunca jamás me vas a lavar. Es como si alguien dijera ahora, yo no creo que el Señor pueda perdonarme. ¿Cuántas personas conocemos que dicen, no, es que Dios no me puede perdonar a mí? O yo no me siento digno de ser perdonado. No, es que yo soy muy malo. Bendito es el nombre de Jesús. Pero el Señor le está diciendo a Pedro, si yo no te lavo, tú no puedes tener parte conmigo. Wow. Pero ese limpiar no es solamente borrar tu pecado, alabado sea el nombre de Jesús, sino que establecer su reino en ti, establecer su gloria en ti. Alabado sea el nombre de Jesús, porque Dios no puede morar donde hay pecado. Por lo tanto, cuando Él te lava, te está restaurando para que tú puedas ser parte del reino de Dios por medio del Espíritu Santo. Alguien dice amén a eso. Entonces va más allá de solamente ser un lavado de pie. Por cierto, hace unos meses atrás alguien me lavó los pies. Ella está aquí, alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Esa persona está acá, alabado sea el nombre del Señor. Y es primera vez en 15 años que creo yo que alguien me lava los pies. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Pero Jesucristo no solamente estaba lavando los pies, Él estaba preparando a los 12 que estaban allí, incluyendo a Judas, por cierto, alabado sea el nombre de Jesús, para que ellos estuvieran listos para poder recibir la promesa que el Señor tenía para ellos, que eran ser revestidos del poder de lo alto. Entonces, el limpiarte los pies o el quitarte los pecados no es allí donde termina todo, es el inicio de algo más poderoso. Que tú seas usado por Dios para la gloria de Dios. Jesús fue, hermanos, el siervo modelo y mostró su disposición de servicio a sus discípulos. Él vino a servir. Lavar los pies de los huéspedes era una tarea que debía llevar a cabo un sirviente de la casa cuando llegaban los invitados. Pero Jesús se colocó una toalla a la cintura, del modo que lo haría el más humilde de los esclavos, para luego lavar y secar los pies de sus discípulos. Sí, incluso Él, Dios hecho carne, está dispuesto a servir. Nosotros, sus seguidores, también debemos ser siervos, dispuestos a servir de cualquier modo que glorifique a Dios. Si Él se humilló y lavó los pies de sus discípulos, bendito sea el nombre del Señor, hermano, ¿cuánto más nosotros deberíamos de hacer o de vivir o de tratar de hacer cuando nosotros hemos sido lavados por Cristo? Por eso nosotros no podemos juzgar, no podemos condenar. Por eso nosotros, alabado el nombre de Jesús, no deberíamos de nosotros sentirnos más altos, más grandes o de ninguna manera mejores que nadie, porque verdaderamente la misma sangre que nos ha limpiado a todos. Amén. Y esas palmas son para el Rey, déselas a Él. Amén. Creo que muchos de nosotros estamos como dice el versículo 7. Vamos al versículo 7 rapidito. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Lógicamente estamos hablando de que el apóstol Pedro no entendía lo que el Señor estaba haciendo. Según el comentarista que yo estaba en mi estudio, según el comentarista piensa que Pedro fue el primero que le iba a lavar, al primero que el Señor le iba a lavar los pies. Yo no creo que él haya sido el primero.
Yo creo que porque el Señor dice que empezó a lavar los pies y llegó a donde Simón. En otras palabras, Simón Pedro ya sabía, alabado el nombre de Jesús, lo que el Señor estaba haciendo con todos, pero él dijo, no, él no me va a limpiar a mí. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuántos de nosotros a veces nos sentimos como indignos? Amén. Y la verdad es que sí, nos vamos a sentir como diciendo, Dios me va a usar a mí. Eso es lo que yo le dije al siervo que vino a orar por mí cuando estábamos iniciando este ministerio. Yo le dije, Dios va a usarme a mí, yo no soy digno. Y el Señor dice que por eso mismo es que quiero usarte, porque tú no crees que lo mereces. Cuando tú crees que tú mereces algo, verdaderamente estás en una posición equivocada. Cuando piensas que no lo mereces es cuando Dios te lo puede dar. Alabado el nombre de Jesús. Entonces el versículo 7, alabado el nombre de Jesús, amén, dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Y quizás nosotros estamos pasando por momentos difíciles, alabado el nombre de Jesús. Acabamos de escuchar el testimonio de que va a salir uno de nuestros hermanos, de la cárcel. Bueno, ¿y para qué lo metió el Señor a la cárcel, pues? Si lo iba a sacar. No, es que ¿para qué lo metieron a Daniel al foso de los leones si el Señor iba a hacer que durmieran los leones? Es que el Señor nos va a probar, y a veces esa prueba, ese momento difícil, ese momento de donde nosotros no vemos, ni hermano, ni la salida ni la entrada, no encontramos nosotros ninguna respuesta, es cuando Dios dice, yo estoy haciendo algo que tú todavía no puedes ver ni tampoco puedes entender. Y quizás estamos en esa situación ahorita, en cualquier, hermano, área de nuestra vida, que nosotros decimos, pero ¿por qué es que esto está pasando? ¿Y por qué estoy pasando? Es porque el Señor quiere enseñarte algo. Y quizás puede ser perdón, quizás puede ser amor, quizás puede ser paciencia, quizás puede ser entender el amor de Dios para contigo. Alabado el nombre de Jesús. Lo que Dios verdaderamente quiere. Y sinceramente mi esposa no me deja mentir. En los primeros años en el Evangelio, cuando nosotros venimos a la iglesia, hermano, Dios mío, el Señor trató con nosotros, voy a decir de esa manera, porque a los dos nos afectó, hermano, donde yo era, y todavía tengo algo de eso, muy orgulloso. Amén, muy orgulloso. Pero lógicamente era un joven de 20 años, bendito sea el nombre del Señor, y yo pensaba que el mundo me pertenecía a mí. Pero el Señor me dio la lección, hermano, a dejarme sin nada. Alabado el nombre de Jesús. Eso cuando nosotros, hermano, por primera vez comimos chilaquiles con mi esposa. Porque no había para otra cosa. ¿Qué son los chilaquiles? Una tortilla, ¿verdad? Con huevo, y bendito sea el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque no tienes nada. Pero tienes que aprender a reconocer que Dios es el que tiene el control. En este caso, el apóstol Pedro también, hermano, igual que nosotros, tuvo que aprender su lección. Amén. Aquí hay algunas razones a las que debemos someter nuestro entendimiento. Primero, hay cosas que Dios hará con nosotros que no las vamos a comprender todo el tiempo. Lo único que podemos hacer es confiar que Él lo está haciendo. Y si Él está en control, gloria a Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Segundo, el proceso de la transformación, porque tenemos que ser transformados, tenemos que ser regenerados, tenemos que nosotros pasar por el proceso, amén, es doloroso. Te va a afligir, te va a hacer llorar, te va a quebrantar, te va a querer, hermano, el proceso te va a, ya sea, hacerte o deshacerte. El proceso te va a hacer fuerte o te va a destruir. Porque eso es el proceso. El Señor quiere ver qué calidad de hijo eres para con Él. Si eres fiel en las buenas o si eres fiel también en las malas. Porque ser fiel en las buenas cuando todo está bien es fácil. Abre la nevera y ahí hay de todo. Pero cuando abre la nevera y no hay nada, y quizás agarraste el último huevo, agarraste el último, hermano, poquito de comida y todavía le diste gracias, Señor.
Allí es donde el Señor quiere ver si eres o no eres. Y por eso el apóstol Pedro no sabía lo que el Señor estaba haciendo. Y el Señor dice, mira, tú no lo vas a entender ahora, pero lo vas a comprender después. Pero si yo no te lavo, tú no vas a poder tener parte conmigo. Si tú no pasas por esa situación, si no pasas por esto, si no me crees a mí en medio del proceso, no vas a poder gozarte al otro lado conmigo. ¿Alguien díceme? Tercero, la fe y la obediencia van mano a mano. Si nosotros nos rehusamos, somos nosotros los que pasaremos por dificultades innecesarias. ¿Cuántos nos hemos metido en problemas por no hacer caso? ¿No me dejaron solo? Gloria es el nombre de Jesús. Yo me he metido en problemas con Dios, no con Dios por no hacerle caso a Dios. Porque ciertamente, y no me dejan mentir, ustedes saben que hay una voz interna que nosotros tenemos y nosotros por lo regular le llamamos conciencia, pero la verdad es que es la voz de Dios. Y sinceramente hay momentos donde Dios te dice, no vayas allí, no entres allí, no te juntes, no va. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces el Señor, si nosotros meditamos bien, antes de meternos en dificultades innecesarias, yo creo que el Señor tocó la puerta de nuestro corazón, habló a nuestro oído, nos habló verdaderamente y nosotros no quisimos escuchar. Es la realidad. Estoy hablando de mí, no estoy hablando de usted, estoy hablando de mí. Me metí, es que Dios mío, he sido muy rebelde para con el Espíritu Santo. Y quizás es por falta de conocimiento. Pero el Señor permite que nosotros pasemos por esas dificultades para que entendamos cómo Dios todavía te busca, aunque fuiste la que te fuiste. Es la lectura de mi hermana de esta hermosa tarde, amén. Pero cuando dice, lo entenderéis después, o lo entenderás después, que es el tema de esta noche, nuestro Señor Jesucristo hace muchas cosas que si sus discípulos entienden de momento, pero las entenderán después. Así como los discípulos entendieron esta y otras enseñanzas cuando fue derramado sobre ellos el Espíritu Santo. En otras palabras, muchas de las lecciones, muchas de las experiencias que los discípulos tuvieron con el Señor Jesucristo antes de venir el Espíritu Santo sobre ellos, ellos lo entendieron en el momento porque lo pudieron ver, pero después entendieron cómo Dios se glorificó cuando les fue revelado por medio del Espíritu Santo lo que el Señor verdaderamente estaba haciendo. A su nombre sea la gloria. Porque ¿quién puede entender, quién en su humanidad, en lo natural, puede entender cómo Dios o cómo el Señor le dijo al viento que se callara, o a la tormenta que se detuviera, o al mar que se calmara, y toda la naturaleza le obedeció? Los discípulos lo vieron y lo creyeron, pero no lo podían entender. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, entendieron, alabado sea el nombre de Jesús, que Dios mismo estaba con el Señor y toda la creación y toda la creación natural como la espiritual tiene que sujetarse a Dios. Entonces, cuando Dios te quiere limpiar, no te quiere limpiar porque estás sucio, te quiere limpiar o quiere, hermano, limpiarte para que Él te pueda usar. ¿Cuántos quisieran ser partícipes del Señor y que el Señor te pueda usar? La semana pasada, ¿cuándo fue que pasé a los 4 varones? El domingo, ¿no? El domingo pasé a 4 hermanos aquí al frente. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero Dios quiere usarte a ti cuando tú le buscas. Si no le buscas, no creas que le vas a encontrar, pero tienes que buscarle. El tema que estamos dando en esta noche tiene que ver con la pureza de corazón o el ser limpio de corazón y entender lo que Dios ha hecho en ti para que Él te pueda usar como un vaso de honra. Pedro no era el mejor cristiano, ¿verdad que no? Pedro no era el mejor cristiano, era peleonero, era altanero.
Era machetero, bendito sea el nombre de Jesús. Le cortaba la oreja a cualquiera. Bendito sea, él era otro Godoy. Vamos a decirlo de esa manera por no decir el nombre de alguno de nosotros que estamos acá. Era una persona prepotente, era una persona que atrevida, era una persona que decía, si eres tú, yo voy. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero aún así, el Señor todavía le tenía que enseñar a ser humilde. Y esa área de ser humilde es la que a nosotros nos cuesta. Nos cuesta ser humildes. Nos cuesta entender que nosotros, voy a decirlo, ¿verdad? En el español que nosotros usamos, la regamos. Que nosotros fallamos, que nosotros no, sin Él no somos nada. Y cuando Pedro le dice al Señor, tú nunca me vas a lavar los pies, le está diciendo, no way, José. No. Y el Señor le dice, bueno, si no quieres que yo te lave, si no quieres que yo trabaje contigo, si no quieres que yo te pase por el proceso, si tú no quieres, alabado sea Jesús, mi proceso, entonces no vas a tener parte conmigo. Ajá. Ya conocemos la respuesta del apóstol Pedro después de ese versículo. Lo vamos a ver al final. Pero en el nombre de Jesús, usted y yo no podemos hacer nada, como predicaba la pastora este fin de semana, no podemos hacer nada separado del Señor. Es más, necesitamos estar más pegados con el Señor. Y el único que nos puede, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, hacernos uno con el Señor es la sangre de Cristo y el Espíritu Santo. Vamos a los versículos porque tengo varios versículos, hermano. El Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 12 al 14. Dice el Señor, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. En otras palabras, no las podéis entender. Tengo mucho que enseñarles, pero no la pueden sobrellevar, no las van a poder entender. Pero cuando venga el Espíritu, estamos hablando del Espíritu Santo, de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. En otras palabras, hay cosas que nosotros, hermano, humanamente no podemos comprender hasta que el Espíritu Santo nos los revela. Amén. No lo digo por nadie que está aquí ahorita, pero lo voy a dar como un ejemplo. Alabado sea el nombre de Jesús. Antes de que este ministerio, hace más de 16 años, estamos hablando de hace más de 16 años, antes de que comenzara este ministerio, sabemos que mi matrimonio pasó por un momento crítico. Un momento crítico, un momento donde, wow, donde yo sinceramente pensé que mi matrimonio allí terminaría. Y no comprendía yo en ese tiempo por qué. Aunque yo sabía por qué, no entendía por qué. El Señor estaba permitiendo que después de tanto tiempo de ser fiel, hubiera una infidelidad. Alabanza al nombre de Jesús. En el proceso, cuando el Señor nos llama a este ministerio, el Señor me dice, y por eso mismo pasaste por donde pasaste para que entiendas, alabanza al nombre de Jesús, que van a venir muchos de esa misma manera, necesitando que alguien le extienda la mano como yo te la extiendo hoy. Y entonces, wow, es para que tú restaures, para que tú seas usado para restaurar matrimonios y hogares, porque tú vas a comprender lo que están pasando cuando vengan contigo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, yo no, hermano, yo creo que mi esposa y yo, o más mi esposa diría, ¿y por qué? Si yo no me lo merecía, si yo fui fiel, después de tantos años, ahora esto está pasando. ¿Por qué? Porque Dios dice en Isaías que sus caminos no son nuestros caminos. Amén.
ni sus pensamientos nuestros pensamientos. Él tiene mayores pensamientos y por lo tanto este ministerio de que comenzó hace 16 años comenzó bajo este tipo de reconocimiento de donde yo no soy digno y yo tenía que reconocer de que me tenía que humillar delante de Dios y decir: Señor, yo sé que no soy digno, pero ahora aquí estoy. Úsame como tú quieras. Así también los creyentes de hoy pasan por experiencias que muchas veces no aciertan a comprender. Lo acabo de decir, pero el estudio de la palabra, la iluminación del Espíritu y posteriores experiencias provistas por la divina providencia les enseñarán a comprender lo que antes no entendieron y ahora sí entiendo. Yo creo que podríamos decir en el nombre de Jesús que William ahora esperamos que sí, en el nombre de Jesús, que él entienda por qué él tuvo que pasar por todo eso y que el Señor lo empiece a usar, porque ese hombre va a ser un gran predicador. Porque ese hombre es un hombre tremendo. Ay, Señor bendito. No quiero ni hablar, porque si no pierdo el tiempo hablando de cómo Dios puede usar a esta persona. Pero en el versículo 6, Pedro dice: entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, escuche, en signos de interrogación, ¿tú me lavas los pies? ¿Tú? Pero tú eres mi Señor, tú eres mi Maestro, tú eres el Hijo de Dios. ¿Alguien dice amén? Y ahora tú me quieres lavar los pies a mí. Bendito sea el nombre de Jesús. Pedro se niega, como si dijese: tú, nuestro Señor y Maestro, a quien nosotros hemos creído y conocido como Hijo de Dios, alabas el nombre de Jesús, ¿me vas a lavar los pies a mí, gusano miserable de la tierra? ¿A mí que soy un hombre pecador? A su nombre. ¿Cuántos de nosotros sabemos que la misericordia que ha venido sobre nosotros, hermanos, no la merecíamos? La gracia y la misericordia, yo no la merecía. Bendito sea. Yo creo que, pero ese es el amor de Dios. Van a lavar mis pies esas manos que con un leve toque han limpiado a los leprosos, han dado vista a los ciegos y han levantado a los muertos. ¿Cómo me va a limpiar a mí? ¿Cómo tú me vas a limpiar? Yo debería de estarle lavando los pies a ti. Tú eres mi Señor. Como la mujer que le lavó los pies a Jesús. ¿Alguien dice amén? O las mujeres, voy a decir en plural porque fueron varias. Las que le lavaron los pies al Señor con sus lágrimas. ¿Alguien dice amén? Pero si nosotros entendemos que no éramos dignos, ahora vamos a entender que el Señor tiene un propósito por el cual estás aquí en esta noche. Pero por debajo de este manto de humildad había una oposición resuelta contra la voluntad del Señor Jesús, porque verdaderamente Él decía: tú me vas a lavar los pies, yo no soy digno, Señor, pero a la misma vez nunca me la vas a lavar. ¿Cuántos de nosotros a veces queremos el perdón de Dios, pero no queremos que Dios trate con nosotros? ¿Alguien me levanta la mano si le han lavado los pies? ¿Sí? ¿Cómo se siente usted cuando se lo han lavado? Hermano, mire, en mi experiencia, no voy a hablar de la suya, voy a hablar de la mía. En mi experiencia, yo lavar los pies me siento hermano, honrado de lavarle los pies a alguien. Pero que alguien me los lave a mí, no. Es como que, ay, es que no, en serio, uno no se siente bien que le estén lavando los pies a uno. Lavarle los pies uno a alguien, yo lo puedo hacer, alabado el nombre de Jesús. Pero la verdad es esa, que el Señor quiere no solamente lavarte los pies, Él quiere limpiarte completamente desde la coronilla hasta las plantas de tus pies, alma, cuerpo y espíritu. Él va a tratar contigo en todas las áreas y hay procesos donde no es agua que va a usar. Va a ser tormentas, va a ser desiertos, va a ser fuego, va a ser tribulación, va a ser problema, va a ser enfermedad, va a ser conflicto, va a ser enemistad. ¿Me estoy explicando?
donde nosotros tenemos que entender que si ya nos lavó el Señor, es el Señor que va a seguir haciendo el proceso a su nombre. Entonces, alabado sea el nombre de Jesús, amén. Debajo de esa humildad, como que nosotros aquí nosotros somos ovejitas. Aquí no matamos una mosca. Allá afuera, en el trabajo, en la casa, o donde sea, con el mayordomo, con la vecina, con el compañero, a su nombre sea la gloria. Ahí no sale, hermano, no el espíritu, sino que a veces es otro. Algo similar puede ocurrirle amén, a cualquier persona. Cuando le es ofrecida la gracia del evangelio, la rehúsa. No por verdadera humildad, sino por ser sutil incredulidad. Muchas personas rechazaron el evangelio y aún rechazan el evangelio ahora porque dicen es que yo no le puedo servir al Señor, porque en ese momento quizás se acuerdan de todas las perversidades y todas las cosas que han hecho. ¿Alguien dice amén? Y ellos saben y están conscientes de que no se pueden juzgar ellos dignos de una vida eterna o dignos de ser, hermanos, amados por Dios, porque ellos saben que le han fallado a Dios. Iba a decir un chorro de veces. Bendito es el nombre de Jesús. Muchas veces le hemos fallado al Señor, pero esa es la gracia. Y el apóstol Pedro no lo había entendido en ese momento. Vamos a Hechos capítulo 13, versículo 46. Dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí os volvemos a los gentiles. Entonces los judíos, los israelitas que estaban allí, rechazaban el evangelio porque no se sentían dignos, alabado el nombre de Jesús, de la vida eterna. Entonces ellos rechazaron la verdad y a veces el Señor está tratando con nosotros y nosotros no queremos que el Señor trate con nosotros, pero sí queremos su bendición. Jesús había dicho a Pedro que había un ahora en el que no podía comprender lo que estaba sucediendo, pero que habría un después. En otras palabras te digo en el nombre de Jesús, ahora estás pasando por problema, pero va a haber un después. ¿Alguien dice amén? Alabado el nombre de Jesús, donde las cosas van a cambiar y las cosas van a mejorar y el Señor te va a enseñar. Si tienes forma de poder, hermano, obedecer a Dios y humillarte ante Él, el Señor te va a dar tu después. En aquel, hermano, ese después en el que llegaría a entenderlo, o lo vamos a llegar a entender. Pero a Pedro responde y extiende su negativa no solo al ahora, sino también al después, ya que responde a Jesús que no le ha de lavar los pies jamás. A su nombre. Jesús le respondió, si no te lavo, no tendrás, alabado sea el nombre de Jesús, literalmente no tienes parte conmigo. ¿Cuántos quieren tener parte con el Señor? Entonces deja que el Señor te lave, aunque sea con lija. Hay veces tienes que quitarte los callos que traes de afuera. Bendito sea el nombre de Jesús. Tiene que quitarte las malas costumbres, tienes que quitarte la actitud incorrecta, te tiene que quitar el orgullo. Hay personas, hermano, que Dios mío, y lo vuelvo a repetir, en la iglesia son una ovejita, pero no los quiere ver enojados. Amén. Porque hay personas, hermano, que son un fosforito. Rápido se encienden. Pero las palabras no las podemos retroceder. Como si dijese, cuando el Señor le dice, no tendrás parte conmigo, como si dijese, si no te lavo mediante mi humillación, ¿dónde está el lavamiento? De la polución del pecado no eres de los míos, no tienes parte en los frutos de mi obra redentora. Vamos a Hechos 8, versículo 21. Dice, no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Oiga, hermano,
Lo que el Señor estaba tratando o lo que el Señor estaba tratando con Pedro era que él tuviera un corazón recto delante de Dios. Pero todavía él decía, no, yo no necesito que tú me laves los pies. Jamás. Es como nosotros negar, alabados el nombre de Jesús, que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Tenemos que depender de Él. Quien se niega a obedecer a Cristo renuncia a la vida eterna. Amén. El que no se deja persuadir, aquella persona que se rehúsa, está perdiendo más que, hermano, la oportunidad de servir al Señor, sino que está perdiendo la vida eterna. ¿Sí me explico? Entonces, cuando Pedro estaba diciendo, no me vas a lavar los pies jamás, él no estaba perdiendo el momento de que Jesús le lavara los pies, estaba perdiendo la oportunidad de ser usado como Dios lo usa. ¿Estamos entendiendo? Como Dios lo usó poderosamente. Entonces, una pequeña decisión cuando tú te rehusas a ser usado por Dios o que Señor te procese en ese momento pequeño, difícil, momentáneo, que tiene principio y fin, va a perjudicar o va a determinar que tú no puedas estar en la presencia del Señor por la eternidad. Es mejor que el Señor te moldee. Amén. O que te ayude o que te enseñe a ser humilde, a que pierdas la vida eterna. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Estamos hablando del Zoe, la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. La Biblia es clara. Amén. Una persona que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios, amén, entonces la ira de Dios está sobre él. Solo los que son lavados espiritualmente por Jesucristo tienen parte con Cristo. ¿Cuántos quieren que el Señor les lave? Ay, Señor bendito. Algunos necesitan el grinder. Ay, Señor, bendito es el nombre de Jesús. No todos los dientes son iguales. El doctor tiene que hacer buenos trabajos a veces cuando va a la limpieza. Apocalipsis 7. Ya voy a ir concluyendo. Bendito es el nombre de Jesús. Apocalipsis 7, versículo 14 y 15. Escucha lo que dice allá en el último libro de la Biblia. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Quiénes son los que están allí? Los que han sido lavados con la sangre del Cordero, emblanquecidos con la sangre del Cordero. Entonces el Señor le estaba diciendo a Pedro, si tú no me dejas lavarte los pies, tú no puedes ser salvo. Es que el hecho, quiero que entiendan, el hecho de que usted ahora es cristiano, no es solamente para decir que voy a la iglesia. El hecho de que ahora usted es un hijo de Dios no es solamente para decir, ahora sí yo voy a ser un hombre de bien. No, es para que Dios se glorifique en tu vida. Porque ahora has pasado, hermano, de las tinieblas a su luz admirable. Ahora eres un hijo de Dios y Él te está diciendo, alabados nombre de Jesús, por esto están delante del trono de Dios y le sirven. Es para que le sirvamos de día y de noche en su templo. ¿Ok? ¿Cuál templo? Tú eres el templo. El domingo estoy predicando, voy a predicar un poquito más de esto. Alabado su nombre Jesús, amén. Por cierto, bueno, lo dejamos para el domingo. Alabado el nombre del Señor. Y dice, en su templo, el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, extenderá su reino sobre ellos. ¿Alguien dice amén?
Entonces el Señor no solamente te quiere lavar los pies, Él quiere transformar tu vida estableciendo su reino en ti. Eres un vaso, una persona, un hombre o una mujer que Dios quiere usar y por eso pagó un precio muy alto en la cruz de Calvario. Y si el Señor te está diciendo que Él te quiere lavar, entonces deja que Él te lave. Apocalipsis 22, versículo 14 y 15 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Incluí ese versículo porque qué lindo saber que los que lavan la ropa van a entrar, pero si tú sigues siendo una persona fornicaria, homicida, idólatra o mentirosa, no vas a entrar. Es la parte dura de entender que el Evangelio quiere que seas y que seas genuino. ¿Alguien dice amén? Regresamos al Evangelio según San Juan, capítulo 13. Versículo 9 al 11. Le dijo Simón Pedro: Señor, aquí cuando entendió, cuando el Señor le dijo: tú no tienes parte conmigo si no te lavo, él le contesta ahora, le dijo: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, todo lávame, Señor. ¿Cuántos haríamos lo mismo? Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. En otras palabras, había el traicionero o la persona que lo iba a traicionar en medio de ellos. Aunque el Señor ya le había lavado los pies, su corazón no era puro. ¿Amén o no amén? Ok. Cuando el Señor dice: el que está lavado, en otras palabras, el que ya está perdonado, entonces dicen amén, no necesita sino lavarse los pies. Porque lógicamente, recuerden que en aquel entonces no habían Nikes. Habían chanclas, huaraches, ginas, como usted les conozca, alabanza el nombre de Jesús, sandalias. Y lógicamente no había cemento y pavimento, sino que había tierra, a su nombre sea lodo, amén o no amén. Y cuando una persona caminaba, por cierto, no había carro, así que tenían que caminar, bendito sea el nombre del Señor, y no todos tenían camellos y no todos tenían caballos, alabanza el nombre de Jesús. Cuando caminaban, lógicamente sus pies se ensuciaban. Y lo único que tenían que hacer era lavarse los pies. Ahora, el Señor ya te perdonó, pero tienes que estar consciente de que aunque ya te perdonó, todavía estás expuesto a ensuciarte. Y ahí es donde nosotros todos los días debemos de humillarnos ante el Señor y pedirle perdón. A su nombre sea la gloria. Y decirle al Señor: Señor, yo sé, alabanza al nombre de Jesús, que soy tu hijo, alabanza al nombre del Señor, pero aún estoy en esta carne y te pido una vez más que me cubras con tu sangre, que me perdones otra vez, alabanza al nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque sé que soy un hombre. Mi intención no es pecar, pero como hombre puedo fallar. Y el Señor no está diciendo: tienes que arrepentirte, No, porque el Señor lo hizo una sola vez y para siempre. Pero tienes que estar consciente en tu corazón que tú eres un hombre que le puede fallar al Señor y reconocer que lo que Él hizo fue una vez y para siempre, pero lo que Él quiere de ti es que todos los días tú le reconozcas como tu Señor. ¿Alguien dice amén? Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lógicamente lo que el Señor estaba celebrando en ese momento era la cena del Señor, la comunión. Por lo tanto, los apóstoles también hacían lo mismo, a su nombre sea la gloria, enseñándole al pueblo nuevo cómo y por qué se celebraba, hermano, la Santa Cena o la comunión. ¿Alguien dice amén?
Yo me imagino que en aquel entonces, cuando los apóstoles hacían esto, también lavaban los pies. Y también daban la enseñanza. Yo creo que el apóstol Pedro fue el primero de decir, yo entendí lo que el Señor quiso hacer. ¿Sabe por qué? Porque el Señor, hermano, le tuvo que dar la lección al apóstol Pedro de lavarle los pies y le dijo, esta misma noche me vas a negar 3 veces. Y allí es cuando le cayó el 20 a aquel, cuando no había entendido lo que el Señor le estaba diciendo. Y dijo, no, yo no puedo perder mi salvación por negar a Cristo. A su nombre sea la gloria. El apóstol Pedro tuvo que pasar por la prueba, hermano, donde él también, no, yo no lo conozco. Y dijo, no soy de ellos. Bendito sea el nombre de Jesús, lo negó ciertamente. Hermano, lo negó al Señor y cantó el gallo. Y después se acordó y dijo, wow, ¿qué hice? Y quizás usted y yo somos ese Pedro que no queremos que el Señor trate con nosotros, que no queremos que el Señor nos lave los pies, pero ciertamente el Señor te va a hacer pasar por momentos difíciles y te va a cantar el gallo. Va a llegar el momento donde tu gallo va a cantar. Y el gallo para el apóstol Pedro fue la alarma, como la alarma del tornado que pasan aquí en Nebraska. Una voz de alerta. Si sigues así, vas a perderlo todo. Una voz de alerta que te dice, ya no vivas como vivías antes, porque si sigues haciendo lo que estás haciendo, lo vas a perder todo. Cambia. ¿Alguien dice amén? Y entonces, por eso yo dije, hermano, lo vas a entender después. Y quizás estamos pasando nosotros personalmente por un momento de que ahora no lo entiendo, pero lo vas a entender después. Pero lo lindo es que lo comprendas. Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano? Es eso mismo, alabar al Señor y tener, hermano, favor con todo el pueblo. En otras palabras, hermano, nosotros no podemos tener enemigos dentro de la iglesia. A su nombre sea la gloria. Porque si yo estoy dispuesto a lavarle los pies a usted, ¿cómo voy a ser capaz de traicionarle? Oh. Deberíamos de lavar los pies ahora, ¿va? Una persona que me lava los pies a mí, después me va a traicionar. ¿Cómo? Quizás no lo entiendo ahora, tal vez lo voy a comprender después. Y no lo digo por la persona que me lavó los pies aquí, ¿verdad? Pero la verdad es esa. Hay personas que me dicen, pastor, yo lo amo, pero ya no están aquí. Se van a congregar a otras iglesias. Y eso yo no lo comprendo. Tal vez lo voy a entender después. ¿Estamos entendiendo? ¿Sigo o paro? ¿Me regalan 2 minutos? Primera de Corintios 6, 9 al 11. Oh my God, yo había escrito un montón. ¿No he terminado? Gloria a Jesús. Primera de Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados. Pues más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y dele gloria a Jesús, porque el Señor te lavó, el Señor te limpió, el Señor te santificó, el Señor te justificó, el Señor te ha dado su Espíritu. Alguien dice amén a eso, alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, hermano, si el Señor ya comenzó la obra en ti, déjalo que Él la termine. A su nombre. El proceso no te va a gustar, no te va a agradar, te va a doler, te va a hacer que, aleluya, aún cuestiones a Dios.
pero no lo dejes. No lo dejes. Y por eso te animo a que sigas orando, a que sigas perseverando, a que sigas buscando, a que sigas peleando, a que sigas luchando. A su nombre sea la gloria. Como dijimos la semana pasada, Jacob peleó con el ángel. Amén. Y le decía, no te dejaré, no te soltaré hasta que no me bendigas. ¿Cuántos son ese tipo de creyente? Póngase de pie. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. En esto pensad. El Señor, hermano, nos ha bendecido más de lo que nosotros nos imaginamos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, en el nombre de Jesús yo le digo, no se rinda. Y si el Señor ya te perdonó, es como si te haya puesto esa sombría. Amén. Donde tú caminas bajo esa gloria. No te salgas de ella. No te salgas de la cobertura del Señor. No te salgas de lo que Dios ha hecho contigo. Pero pastor, yo me sigo deslizando. Pues síguete levantando. ¿Sí? Pero es que yo no soy perfecto. Ni yo tampoco. Pero me sigo agarrando del único que sí es perfecto. Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Yo no sé cómo se sintió el apóstol Pedro cuando le cantó el gallo. Pero yo sí sé lo que yo sentí cuando me cayó el 20, por decirlo así, donde yo entendí que yo sí le había fallado al Señor. Donde el enemigo quiso arrastrar o quiso terminar o quiso verdaderamente eliminar la obra que Dios había hecho. Pero en su gran misericordia seguimos clamando. En su gran misericordia seguimos orando. En su gran misericordia seguimos peleando. Y aunque el proceso no fue de un mes, fue de años. Ahora, lo que no comprendí en aquel entonces, lo entiendo ahora. Que Dios tenía algo grande y maravilloso para este ministerio, algo grande y maravilloso para esta iglesia, algo grande y maravilloso para cada vida de los que están acá. Alabado sea el nombre de Jesús, porque la misma misericordia que vino sobre mí, es la misma misericordia que ahora ha venido sobre cada uno de nosotros. Y nos hicimos agarrando de ella. Y por eso ahora tenemos que orar. Porque la oración es la única manera de mantenernos firmes. Es de rodilla que se pelea en la batalla. Es de rodilla donde el Señor te quiere ver. Allí ante su altar de rodillas. Señor, sé que yo no soy bueno, pero me acerco ante tu trono por tu misericordia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por la enseñanza de esta hermosa tarde. Te pedimos, Padre amado, que lo que nosotros no entendemos ahora lo podemos comprender después. Que nos enseñe, Señor mi Dios, a nunca dejar, oh Padre bendito, tus caminos y nunca, Señor, desviarnos de la verdad, sino que mantenernos firmes, Padre bendito, entendiendo que lo que tú has hecho, lo has hecho una sola vez y para siempre y que permanece, Señor mi Dios. Nosotros no somos nada sin ti, por lo tanto, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón, Padre amado, si te hemos fallado de alguna manera, pero en el nombre de Jesús queremos ver, oh Padre bendito, el propósito por la cual tú nos escogiste, aun cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Padre, gracias, porque tú, Señor mi Dios, has hecho una obra poderosa, Padre celestial, donde nos has redimido con tu sangre, Señor mi Dios, nos has santificado, nos has justificado y ahora, Señor, nos has dado tu espíritu para que ahora caminemos bajo tu gloria. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo.